haciendo rema en nosotros. Y lo importante, como veíamos el día miércoles, es escuchar más actuar, ¿verdad? Tenemos que ser hacedores. Entonces vamos a continuar esta noche recibiendo la bendición que el Señor nos tiene. Recuérdese que el día domingo continuamos la obediencia te salva o te condena, y la siguiente semana continuamos recibiendo también los temas sobre la obediencia, caminando por la senda de la obediencia. No se lo pierda, por favor. Véngase y sea bendecido. Traiga más hermanos, invite a más hermanos, dígale: Dios tiene una palabra para tu vida. Y esta noche vamos a recibir también un tema buenísimo: cuando Dios honra la obediencia. ¿Quiénes quieren recibir honra? Amén, todos. Entonces vamos a caminar en obediencia, y para eso tenemos a nuestro hermano René Monroy, que nos va a estar compartiendo esta noche la palabra. Atentos a la voz del Señor, a tomar nota, y guardemos la debida reverencia que la palabra se merece. Amén. Buenas noches. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí. Solo le voy a pedir que me ayude un momento para que entregar ese momento a Dios, ¿verdad? Padre, gracias te doy, Señor, por este momento. Gracias, Dios, por este privilegio que nos das, Señor, tanto a mí, Señor, como a todos los hermanos que estamos aquí, Señor. Padre, te pido, mi Dios, de que tomes control, Señor, de lo que va a pasar en este momento, Señor. No quiero ser yo, Señor, no quiero ser mis emociones, mi intelecto, Señor, mi raciocinio, Señor, sino que sea tu Santo Espíritu, Señor. Prepara el corazón de todos los hermanos que estamos aquí, Señor, para que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dice Génesis 22, del 1 al 10. Esta noche vamos a, como decía Omar, vamos a hablar de cuando Dios honra la obediencia. La obediencia es un término que bien decía Omar, de que ya yo creo que después de este mes, yo creo que va a marcar nuestra vida. Yo no creo que de aquí en adelante el concepto de obediencia va a ser diferente. En lo personal les cuento de que mediante la preparación de los temas y lo que estamos escuchando los domingos y todo, yo siento de que el concepto de obediencia yo lo tenía muy corto, ¿verdad? Yo pensé que obediencia solamente era hacer lo que sus superiores dicen y nada más. Pero poco a poco hemos ido descubriendo en realidad cuál es un concepto. Yo creo que es un concepto para mí puramente espiritual, ¿verdad? Es un concepto muy profundo, pues, ¿verdad? Porque en realidad Dios ha trabajado mucho, ¿verdad? Cuando nosotros leemos su palabra, lo ha explicado, lo ha aplicado y lo menciona demasiado, muchas veces en su palabra. Entonces como que es el elemento fundamental para que nosotros podamos caminar con Él. Entonces yo en lo personal he aprendido mucho, estoy aprendiendo mucho de ese término, y yo espero que también ustedes también, ¿verdad? Yo creo que toda la congregación, yo creo que el anhelo de todos quizás, ¿verdad? Y es de que toda la congregación, ¿verdad?, estuviera escuchando todos los 16 temas, si no me equivoco, ¿verdad, pastor? Bueno, entonces les decía yo, Génesis 22, del 1 al 10. Dice, aconteció, dice, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó, o sea, como ensilló, ¿verdad?, su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno,
y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a nosotros, a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El relato que la palabra nos dice aquí, en realidad es un relato quizás digno de una película, quizás de miedo, ¿verdad? Es digno de qué sé yo, ¿verdad? Imagínense lo que acabamos de leer, el contenido, pues, el mensaje que nos está dando, ¿verdad? El mensaje que nos está dando. Dice: probó Dios a Abraham, dice, comenzando el relato, dice. A través de la lectura nosotros de la palabra nos damos cuenta que Dios constantemente con el ser humano ha utilizado las pruebas, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros leemos esta prueba, ¿verdad? O sea, yo creo que podemos decir nosotros que esta sí es de verdad, es prueba, ¿verdad? La podemos llamar como una prueba extrema, ¿verdad? Porque lo que está diciendo ahí, especialmente usted, si es padre, madre de familia, usted creo yo que ya captó bien este mensaje. Entonces, esta prueba es una prueba extrema. Pues yo creo que ni el paso del hombre era tan extrema como esa, ¿va? El paso del hombre que hace unos años hacía la Cruz Roja y todas esas gentes, ¿va? Que nadaban hasta 21 kilómetros, tengo entendido. Hoy parece que ya le bajaron, ¿verdad? Pero un tipo de esa prueba quizás se queda corta. Cualquier prueba se queda corta cuando nosotros empezamos a leer. Y la palabra de Dios dice de que probó. Entonces quiere decir que Dios en ese momento estaba probando, ¿verdad? Estaba probando a Abraham. Isaac para su padre, ¿va? Como cualquier padre, ¿va? Isaac representaba para Abraham, quizás representaba no solo un regalo, no solo el hijo, sino que el cumplimiento de una promesa, ¿verdad? Isaac para Abraham era más que un milagro, quizás la herencia de Dios. Eso era Isaac para Abraham, porque si recordamos nosotros, Isaac es el hijo que le había prometido a Abraham, ¿verdad? Ya Abraham un poco anciano, no un poco anciano, ya bastante anciano, con su esposa Sara, ¿verdad? Dio a luz a este hijo, es el hijo de la promesa, ¿verdad? Entonces, obviamente para Abraham no era representable, quizás no se quedaba el concepto como es mi hijo, como nosotros lo podríamos percibir, un hijo, ¿verdad? Ya de hecho, que a nosotros nos dijeran eso, para un hijo, yo estoy seguro que aunque tuviera 10 hijos o 12 hijos, ¿verdad? Usted un hijo no lo va a hacer, ¿verdad? No le va a hacer eso. Y de hecho cuando viene y se lo pide el mismísimo Dios, imagínense. Entonces, ¿qué prueba más extrema, pues? O sea, más grande, pues, porque lo veamos desde el punto de vista de que lo veamos, ¿verdad? Lo vemos nosotros desde el punto de vista espiritual, la revelación que da esto, ¿verdad? Porque es una revelación tremenda en muchos aspectos, ¿verdad? Pero independientemente nosotros de todo ese aspecto espiritual y de revelación que da, solamente emocionalmente nosotros vemos de que en realidad esto es duro, ¿verdad? Esto es duro. Agarrás a tu hijo, que te diga Dios, y me lo llevas y me lo vas a presentar en holocausto, ¿verdad? O sea que cuando decían holocausto significaba desgollarlo, ¿verdad?
rociar la sangre ¿qué? En este caso, en este caso sí es del niño, ¿va? Pero de la ofrenda, pues, o sea, del cordero, porque holocaustos solamente se podían hacer con corderos, palomillas, con algo vivo, ¿verdad? Con algo vivo se podía hacer holocausto. De hecho, fíjense que quizás representaba más prueba porque Abraham ya sabía de que era prohibido, o sea, era que no estaba permitido, pues, o sea, presentar ofrenda de holocausto humano. Abraham lo sabía. Nosotros más adelante les voy a leer el versículo en donde dice de que ya en Levítico, entonces en Deuteronomio, no sé si en Deuteronomio o Levíticos dice de que no se puede presentar en Deuteronomio 18:10. Ya Abraham ya sabía de que no se podía presentar holocausto de seres humanos, pues. Entonces, con eso más, pues. Yo cuando empiezo a leer el relato, ¿verdad? Y empiezo a ver que ya Abraham ya sabía de que los sacrificios humanos para Dios, Él los había prohibido. Yo me pongo a pensar, Abraham ya tenía elementos suficientes quizás para decir no. Porque si nosotros cuando leemos Levítico, cuando leemos sigo con Levítico, Deuteronomio 18:10, ahí vemos nosotros de que es prohibido el sacrificio de humanos. Entonces, y Abraham obviamente lo tenía que saber. Entonces, él quizá ya tenía otro elemento más para decir, pues, para negarse, para decir no. Yo me pongo, en este momento quizás estoy hablando en términos emocionales, ¿va? Como padre de familia, ¿verdad? Como padre de familia, porque qué bonito es que nosotros podamos estar aquí enfrente leyéndolo, pero estando en los zapatos o en las sandalias de Abraham, ¿qué hubiera pasado? ¿Verdad? Entonces imagínense que él dice ahí de que al tercer día, dice, a los 3 días, o sea que él pasó 3 días, ¿verdad? Para llegar al lugar donde Dios le había dicho que tenía que hacer el sacrificio. En 3 días. De hecho, cuando leemos nosotros dice que Abraham se levantó muy de mañana, dice, y empezó a caminar durante 3 días. Obviamente 3 días, ¿verdad? 3 días representan muchas cosas en la Biblia, ya vamos a ver si lo mencionamos después, pero yo me pongo a pensar, en 3 días, ¿qué pudo haber pensado él? En 3 días, ¿qué cosas le pasaron en su mente? Él pudo haber meditado, pues, pudo haber pensado, era su hijo único, era todo lo que él quería. De hecho, cuando nosotros leemos toda la gran parte de la historia ahí en Génesis, vemos que tal como era un hijo único y un hijo que tanto amaba, vemos nosotros que era un hijo como consentido. Ahí leemos nosotros que cuando lo destetaron, él hizo una gran fiesta. Cuando Agar, la concubina que tuvo otro hijo de Abraham, se empezó a burlar de Isaac, lo que hizo Sara fue echarla. O sea, era un niño que en realidad lo tenían ellos, un hijo único, pues, ¿verdad? Nosotros, como les digo, teniendo muchos hijos, ¿cómo nosotros protegemos a nuestros hijos? Imagínense Abraham lo que sentía, ¿verdad? Entonces pasaron, dice, 3 días para llegar. Quiere decir que en esos 3 días él anduvo y él debió haber meditado. ¿Qué cosas pudo haberle pasado en la mente a Abraham? ¿Por qué me está pidiendo Dios eso? La Biblia no lo dice, al menos yo no lo encontré, porque no dice si Abraham en esos 3 días, en el transcurso de que él iba hacia el lugar donde Dios le había dicho que tenía que hacer el holocausto o sacrificar a su hijo, no dice si él murmuraba, no dice si él se quejaba. Cuando leemos el relato tampoco dice que él se lo haya comunicado a alguien más. Aquí no dice si Sara lo sabía. Bueno, al menos yo en la lectura no lo percibo ahí. No sé si él se lo dijo a alguien. No se lo dijo a nadie. ¿Qué cosas habrá pensado Abraham? ¿Qué mentalidad habrá llevado Abraham en esos 3 días, verdad? Si en esos 3 días si la Biblia no lo refleja, pues. Pero yo cuando uno lee las características de Abraham, si vemos nosotros aquí en estos versículos que hemos leído, cada vez que Abraham, cuando Dios le habla, le dice, heme aquí. Y cuando el hijo también le dice, padre, le dice, y entonces viene él y le dice, heme aquí, le dice. Solamente al leer
cómo era Abraham, cómo contestaba, nosotros podemos, quizás tendríamos el derecho de más o menos imaginarnos cómo era el carácter de Abraham, ¿verdad? Para que haya hecho eso. Quiere decir de que en esos 3 días quizás él no murmuró, no habló, no se quejó. Quizás no dijo, Señor, ¿por qué yo? ¿Verdad? No sé si le suena esa frase, no sé si le suena a usted. Señor, ¿por qué a mí? No, aquí no dice que Abraham lo hizo o lo dijo, ¿verdad? Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué tuve que ser yo? Abraham no lo está diciendo, no lo dice ahí. Entonces, esas frases son las que nosotros concluimos que quizás tenía él el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque usted y yo lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos con cosas menores, ¿verdad? Con cosas menores, ¿verdad? Hacemos nosotros y decimos, Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué no salgo de esto? Imagínense que nosotros, por cuestiones quizás menores de esta, nosotros hacemos eso. Pero aquí Abraham dice que él obviamente no murmuró, no dijo nada, ¿verdad? Sencillamente obedeció, ¿verdad? Cuando yo veo eso, ¿verdad? Y empiezo yo a ver lo que Abraham va haciendo y la manera que lo va haciendo, porque yo creo que ese es el propósito cuando nosotros empezamos a leer, y el tema dice cuando Dios honra la obediencia, determinar nosotros y poder extraer, pues, ¿verdad?, la característica de Abraham, por qué y cómo obedeció, ¿verdad? Y que nosotros podemos decir, lo que les estoy diciendo yo en este momento, no dijo esto, no hizo esto. ¿Por qué? Porque usted y yo lo hubiéramos hecho. A veces nosotros con las personas que más amamos o con más cerca tenemos, nosotros nos quejamos, ¿verdad? A veces con cónyuges, con esposo, esposa, a veces uno dice, Señor, ¿por qué? Ayúdame, cambiala, o ¿cómo es que dicen? Cambiámela o te la mando, ¿cómo? A veces con los cónyuges nosotros, con las esposas, con el esposo, ay Señor, ayúdame, que no cambia, esta no cambia. Me explico, ¿verdad? Todos, yo creo que todos lo hacemos, ¿verdad? Pero ya verse en una situación así, nosotros con mi esposa pasamos una situación, pues no similar, ¿verdad? Pero que estábamos en un periodo muy, muy difícil, ¿verdad? Muy, muy difícil. De hecho, yo lo puedo expresar así, ¿verdad? Quizás porque ya uno ha pasado eso, ¿verdad? Pero estamos en una situación bien difícil, porque más que todo porque uno de hombre, pues uno de cabeza de hogar, a veces quiere que las cosas se hagan como uno quiere, como uno dice. Quiere que las cosas en su hogar se hagan cuando uno dice, ¿va? O cuando uno cree conveniente, ¿verdad? Entonces yo estábamos pasando nosotros un periodo muy difícil con mi esposa. Por eso, ¿verdad? Y yo le decía así, lo mismo, Señor, ayúdame, dame paciencia, le decía yo. Porque a veces yo sentía que las cosas no caminaban, no soportaba, ¿me entiende? Nosotros como pareja, y cuando a ella le vino la situación de la enfermedad que pasó, o sea, todo eso cambió remotamente, cambió totalmente, ¿verdad? Pero nosotros expresamos eso, ¿va? Es una expresión natural del ser humano. ¿Qué significa? Que cuando yo empiezo a decir, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué no salgo de esto? ¿Por qué mi situación financiera no cambia? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no cambia? En fin, todo lo que nosotros a veces deseamos, en realidad estábamos hablando como seres humanos, pues como nuestra carne. Ahí está hablando nuestra carne, no está hablando nuestro espíritu, no está hablando más que nuestras emociones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decimos que que Abraham, ¿verdad? La actitud que tomaba, ¿verdad? Es obvio, ¿verdad? Yo me pongo a pensar a veces, cuando Dios nos manda a nosotros, nos da, nos ordena, nos da una orden o nos dice que hagamos algo, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que obedecer, pero cuando las cosas quizás son lo que nos manda a hacer, posiblemente sean cosas no difíciles, quizás nosotros vamos y lo hacemos, ¿verdad? De una forma alegre, o no tal vez alegre, pero de una forma tranquila, ¿verdad? Pero cuando Dios dice eso, pues dice algo bueno, ¿verdad? Estábamos nosotros la semana pasada tocando el libro de Josué,
¿verdad? El libro de Josué, donde hace la batalla de Jericó. Y qué bien chivo que le dice Dios a Josué, ¿va? Le dice Dios a Josué, le dice, mira, le dice, he entregado, dice, a Jericó en tus manos y a su pueblo, y vas a hacer esto, vas a dar 7 vueltas, y le da todas las indicaciones que tiene que hacer, le dice, porque la ciudad ya te la entregué. Entonces, esas órdenes, ¿verdad? Es bueno recibirlas y es fácil cumplirlas, quizás, es fácil obedecerlas. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo algo de Dios que nosotros ya sabemos, pues, que es una victoria, es algo positivo. Yo creo que eso, que le digan, mire hermano, Dios dice que usted le va a dar un buen trabajo y entonces empezamos a recibir nosotros esa palabra y qué bueno, ¿verdad? Y nosotros obedecemos y tratamos de obedecer, pero en este caso, cuando en realidad la obediencia que le debemos, que debemos nosotros practicar, no es algo que nos genere satisfacción, porque qué satisfacción o qué alegría va a percibir un padre que le diga, vas a ir a desgollar a tu hijo, vas a ir y después de degollarlo tenía que quemarlo. ¿Qué tenía que sentir él? ¿Verdad? Entonces, vemos nosotros que Abraham solamente obedeció. Él hizo las cosas y solo en esta porción de la Biblia nosotros vemos de que él tranquilamente, él no dijo nada. De hecho, cuando llegan al lugar, dice después de 3 días, le dice a los siervos que llevaba, le dice, esperad aquí con el asno. Y yo, dice, con el muchacho iremos hasta allá. Fíjese cómo Abraham, yo percibo así, cómo Abraham, ¿por qué le habrá dicho a los sirvientes, pues, verdad? Ustedes esperen aquí y yo voy a regresar. Al ver a este patriarca, al ver a Abraham, yo digo, tuvo que haberlo dicho a los siervos que se quedan ahí, básicamente por 2 razones. Uno, porque los siervos no podían ver que él iba a sacrificar e iba a degollar un hijo. ¿Por qué? Porque ¿qué iban a pensar de quién? De Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? O sea, le estaba diciendo, miren, quédense aquí. De otra manera le está diciendo, mire, quédense aquí porque ustedes quizás no entiendan lo que yo voy a hacer. No entiendan, posiblemente no entiendan lo que Dios me ha pedido. Entonces él estaba haciendo como no cubriendo a Dios, pero sí haciendo de que no fueran a pensar y a criticar, pues, porque eso es algo común. Cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, siempre van a haber personas, inclusive quizás hermanos, que posiblemente nos critiquen, o que posiblemente no nos crean, o posiblemente nos digan, ¿está seguro, hermano, que es de Dios eso? ¿Está segura, hermana, que eso es de Dios? ¿O no es cierto que a veces hemos encontrado personas así, o personas familiares de nosotros que no son cristianos y que nos dicen y que ellos no entienden, ellos no comprenden lo que es obedecer a Dios? Por eso vino Abraham y les dijo a los sirvientes, espérenme aquí, como que dice, no vayan, no quiero que ustedes vayan a pensar qué clase de Dios es, quiero que ustedes vayan. Entonces estaba protegiendo él eso, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que así, yo concluyo eso por la actuación de nosotros, pues, primero por lo que iba a ser, ¿verdad? Y que lo que alrededor de nosotros estamos, cuando nosotros empezamos a obedecer, la gente critica. Los hermanos pueden criticar, pueden señalar. ¿A cuántos de nosotros nunca nos han dicho eso? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado aquellos matafé que decimos nosotros, ¿va? Que a veces nosotros contentos estamos porque creemos nosotros que Dios va a hacer eso, y muchas veces nos han como bajado, pues, y nos dicen, no, hombre, ¿estás seguro que es de Dios? ¿Estás seguro que es de Dios? Entonces, nosotros vemos que eso es lo que Abraham estaba haciendo. Nosotros empezamos a determinar, y hay muchas cosas
que podemos ver nosotros de la actitud de Abraham, ¿verdad? Que él fue una persona que en ese momento, en esto que estuvimos leyendo, no dijo nada. Él solo obedeció. Él solo obedeció. Él, cuántas cosas no pudo él haber dicho. Yo leo y él él tenía elementos para no hacerlo. Él tenía elementos para no hacerlo. Imagínense, en 3 días, ¿creen ustedes que en 3 días uno de nosotros, qué no pensamos? ¿Ah? ¿Qué es lo que usted no piensa? ¿Cuántas veces nosotros no hemos cuestionado la orden que se nos ha dado de Dios a través de diversas autoridades? ¿Cuántas veces nosotros no hemos señalado o hemos cuestionado lo que Dios nos ha dicho? Pero cuando vemos nosotros, Él no. Él solo decía, heme aquí. Esa frase a mí me gusta, de verdad. A mí me gusta cuando dice, heme aquí. Para mí es una manera que yo hasta físicamente lo veo como una manera reverencial, ¿verdad? Así lo veo yo. Así lo veo cuando Él dice, heme aquí. Porque hasta el hijo le dijo cuando le dijo, mira padre, sí, heme aquí hijo. ¿Cómo contestaba? ¿Con qué tranquilidad? ¿Con qué tranquilidad? Y sabiendo a lo que iba. Obviamente nosotros cuando leemos aquí va, usted me puede decir, no, pero desde el momento que dice vamos a regresar, el hombre tenía confianza en que iba a regresar y que Dios le iba a... La lectura nos dice así. La lectura nos dice así. Pero también nosotros podemos ver que lo que Dios le estaba pidiendo, pues, y él agarrar la leña, o sea, él agarró todos los elementos, dice que agarró la leña, el fuego. Cuando dice el fuego, se supone de que simbólicamente lo que agarró era con lo que iba a encender la leña, ¿verdad? Posiblemente unas piedras o las cosas con que hacían fuego ellos allá. Pedernal, no sé qué cosas ocupaban, ¿verdad? No pudo haber agarrado un encendedor, ¿verdad? O un fósforo. Entonces, pero lo que iba a hacer él, o sea, ¿con qué seguridad? Eso es lo que yo, lo que señalaría. ¿Con qué seguridad Abraham actuó? ¿Cómo pudo él caminar en eso? Pues? O sea, en realidad, por eso les dije al principio, es una prueba, pues, ¿verdad? Porque es fácil leerlo y decir, ¿verdad? Y ahora compartirlo y sacar nuestras conclusiones. Pero en ese momento, si miren, ustedes y yo y los que somos padres de familia, cuando se nos enferma un hijo y son las 1 de la mañana y no tenemos carro y el niño tiene calentura, tiene fiebre, ¿qué hace? ¿Ah? Usted se desespera. Usted se desespera. Lo primero que piensa es que si tiene, ¿qué? Que si no tiene pisto. ¿O no es cierto que eso es lo que pensamos? Si no hay pisto para el taxi, para llevarlo allá al hospital, ¿cómo es que llama ahora? Al Fosalud, ¿verdad? A Fosalud y todo. Es desesperante, pues. Imagínense saber que mi hijo tiene fiebre. Pero mire a Abraham, pues. Por eso es que yo digo, vaya, y en realidad si nosotros empezamos a decir, pero es que Abraham sabía, él percibía, era un hombre de fe. Correcto, era un hombre de fe. Era un hombre de fe, pero, fíjese bien, cuando nosotros leemos la lectura, vemos nosotros que él llevó al niño y lo amarró, dice aquí. Él llegó, o sea que lo puso en una posición ya de degollarlo, porque lo primero que tenían que hacer era degollarlo para botar la sangre. Entonces él lo amarró al niño. Pues. Entonces, si hubiera tenido fe, aquí la lectura me hubiera dicho a mí, ¿verdad? La lectura me hubiera dicho, llevó al niño y quizás hubiera dicho, se quedó de pie, se quedó esperando, volvió a ver dónde había alguna ofrenda, algún animalito para presentarlo. Debió haberlo dicho, pero él no, él lo puso allí. Entonces, ¿qué significa? Que él estaba dispuesto ¿a qué? A hacerlo. Entonces digo yo, ¿a dónde estaba entonces esa fe? Sí había fe, pero había obediencia primero. Porque no podían estar separadas. Para tener fe hay que ser obediente. Y para ser obediente tenemos que ser hombres de fe. Obviamente tenía fe Abraham. Pero también vemos nosotros que era obediente porque lo iba a hacer. Porque lo iba a hacer. Obedecer a Dios cuando la obediencia a Dios realmente conlleva muchas cosas, ¿verdad? O sea,
Cuando nosotros leemos la palabra y empezamos a ver la manera en que Dios ha establecido la obediencia, pues, y los efectos que da la obediencia o la no obediencia, de verdad nos quedamos nosotros asustados. Nos deberíamos de quedar asustados, pues, cuando no somos obedientes. Cuando no somos obedientes, porque yo me pongo a pensar cuando leemos nosotros y digo yo, ¿qué hubiera pasado o qué hizo con Saúl, por ejemplo? A Saúl fue rechazado como rey, ¿por qué? Porque no obedeció, lo quitó de rey. Fíjese cómo percibe la obediencia a Dios. La ira de Jehová se encendió contra los israelitas y acarreó destrucción por la desobediencia de un hombre, de Acán. La desobediencia de un hombre. Allá en Jericó les había dicho que tenían que quemar absolutamente todo. Y hubo una persona, Acán, que se quedó con aquello, el famoso manto babilónico y el oro y las cosas de oro. Por un hombre, por la desobediencia de un hombre, él descarrió su ira hacia el pueblo de Israel, hacia su pueblo. Y les dijo, pues, y él, en la lectura de eso, nosotros vemos de que les dijo que no le importaba. ¿Por qué? Por la desobediencia de uno. ¿Qué hubiera pasado quizás si Daniel y sus 3 compañeros no hubieran dejado sus convicciones al ver que ninguna persona hacía lo que ellos decían? ¿Qué hubiera pasado con Daniel? ¿Qué hubiera pasado con Noé y su familia? ¿Qué hubiera pasado con Noé y su familia? Con Moisés. Con Moisés, miren, Moisés le fue negada la entrada a la tierra prometida por causa de una sola desobediencia. Bueno, todo el género humano ¿verdad?, cayó bajo maldición. ¿Por qué? Por la desobediencia de un hombre. Fíjese la magnitud de la desobediencia, la magnitud de la no obediencia de Dios. Y nosotros cuando empezamos a leer, dice uno, wow, ¿cómo nosotros, cómo es que, yo me digo así, cómo es que yo he estado de verdad en desobediencia o no obedeciendo a mis superiores? ¿Cómo yo no he estado obedeciendo a las personas que Dios ha puesto arriba de mí? Si Él las ha puesto y Él a través de esas personas me habla y me dice, porque es autoridad que Él ha puesto. Digo, ¿cuántas cosas yo no he acarreado para mi vida? ¿Por qué? Por la desobediencia. Pero mire, sigamos leyendo lo que dice Génesis, del 22 al 11 y 19. Dice, entonces dice, bueno, nos quedamos en el 10, ¿verdad? En el 10 dijimos ahí, voy a terminar de leer el 10, que decía, bueno, el 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, entonces el ángel de Jehová, dice, le dio voces al cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal con sus cuernos. Y fue a Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió a Abraham a sus siervos
Y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Mire, fue hasta aquí que Dios confirmó el pacto con él. Ya en Ur de los Caldeos ya había establecido el pacto, ya le había dicho. Pero fue hasta aquí donde Dios le confirmó el pacto. Fue hasta aquí. Y él mismo le dice, pues, hoy puedo ver en realidad que me temes. El temor a Jehová, ¿qué es? ¿El principio de qué? De toda sabiduría, ¿verdad? Hasta ese momento vino y le dijo, ¿verdad, a Abraham? Hasta ahí le estaba confirmando. Entonces nosotros, ¿cómo podemos ver la actitud en el relato de eso? La actitud de Abraham y la forma en que él obedece. Toda la obediencia la debemos a Dios. No importa que esté a favor o que nos guste o que no nos guste. Dios siempre va a pedirnos y nos va a pedir cosas difíciles. ¿Se ha fijado usted? No, yo no sé si usted ha dicho muchas veces, yo quisiera tener carro. Si tuviera carro, sirviera mejor. Si tuviera carro, esto. Y viene Dios y lo manda a llamar y no tiene carro usted. Yo si estuviera jubilado, la famosa palabra. Cuando esté jubilado, entonces yo le voy a... Cuando Dios nos manda a decir algo, nos dice algo, Él no nos dice cuando nosotros estamos en la plena condición para hacerlo. De hecho, nosotros percibimos y notamos cómo Dios nos llama, nos pide, nos dice cosas cuando en realidad nosotros tenemos quizás los menos recursos o las menos condiciones para hacerlo. Pero ¿sabe qué podemos ver nosotros con Abraham? Que primero, Abraham se negó a él mismo. Definitivamente. Porque le dije yo al inicio, ¿qué es lo que hubiéramos hecho nosotros? ¿O qué es lo que se esperaba de él? Quejarse, murmurar, decir todas las cosas que nosotros estamos acostumbrados a decir. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué yo no salgo de esto? Como quien dice, yo no me lo merezco. ¿Me entiende? Entonces, si Abraham no lo hizo, es porque él se despojó de su carne, pues, para obedecerle a Dios. Él no podía hacer lo que Dios dijo en la carne, obedeciendo a su carne. No podía, porque nosotros ahorita lo acabamos de ver. Si fuera mi carne, yo no lo hago. Yo a usted le digo mire, usted va a ir y va a hacer esto, lo que hizo Abraham. Usted y yo sabemos de que no lo vamos a hacer. O no sé si usted me puede levantar la mano y en este momento me dice, yo lo hago. Es fácil decirlo desde ahí, ¿verdad? Pero si Dios le dijera, en realidad agarrarse, no. Entonces vemos nosotros de que no actúa en su carne. Él tenía que despojarse de su carne, de todo, para obedecer a Dios. No podemos nosotros obedecer a Dios, lo que Él dice, sus mandamientos, lo que Él nos ha mandado a pedir, si nosotros no nos despojamos de la carne. Mire lo que dice Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice. ¿Qué significa? Que ningún hombre obedece a Cristo a menos que someta a Dios su voluntad. Yo no puedo obedecerle a Dios bajo mi carne, bajo mi voluntad, esperando de que la voluntad de Dios o lo que Él me esté diciendo a mí me guste, a mí me parezca. No puedo esperar eso yo. ¿Por qué? Porque entonces estoy actuando con mi carne. A veces nosotros queremos obedecer y obedecemos, pero cuando nos conviene. Obedecemos cuando no nos afecta. Obedecemos cuando no nos quita la tranquilidad o la comodidad, ¿verdad? Cuando nos quita la comodidad, nosotros obedecemos. Pero cuando viene y hay de parte, ya sea de nuestro líder, del pastor, o que sea, de decir, mire, vamos a hacer esto. Ay, ya vamos con él. ¿Por qué? Porque nos quita a veces la comodidad, ¿verdad? Entonces nosotros para obedecer a Dios, nosotros tenemos que despojarnos. Y hay otro versículo, voy a ver si lo copié y se lo voy a leer. Bueno, el de Gálatas, quizás no lo copié, hermano. El de Gálatas, donde dice de que nosotros no podemos estar, aquí dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué significa? Que a menos que nosotros no nos despojemos de eso, no hayamos crucificado eso, nosotros no vamos a poder obedecer a Dios.
No le vamos a poder dar la obediencia que él necesita, que él quiere. Abraham lo hizo por eso. Nosotros vemos aquí en el relato que lo hizo porque él se había despojado de la carne. Por eso le decía yo al principio, el término obediencia trasciende, pues, es un término espiritual, es un término que va más allá de lo que que usted y yo podemos hacer. Lo que pasa es que el concepto quizás nosotros lo hemos limitado, y lo hemos limitado en el sentido de que obedecer es haga tal cosa y vaya. No. Fíjese que Dios dice de que Él ve el corazón. Entonces, ¿cómo está el corazón mío para yo poder obedecer a Dios? Ese es el punto principal de esto, que el corazón de nosotros debe estar preparado para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios significa hacer lo que Él dice bajo las condiciones que Él diga, bajo las formas que Él diga. Y mire, y tienen su recompensa. Yo siempre me gusta comentar esto, lo he comentado muchas veces, cuando Dios me dijo a mí, recién convertido, esta es mi primera iglesia y recién convertido, y fue de esas primeras veces que uno, cuando le habla a Dios, uno lo siente hasta audible, ¿verdad? Hasta como la voz, así como la voz en el oído, que Él me dijo, no temas equivocarte, no temas equivocarte. Teme no hacer mi voluntad. Y yo me quedé, hermanos, esa frase yo la acuñé, la agarro, y ¿sabe qué? Esa frase la tomo yo como lo que usted carga en su cartera y que siempre cambia de cartera y siempre la anda cargando allí, y su recuerdo que nunca la deja. Generalmente la foto de su hijo, de su nieto, de su esposo, bueno, el esposo no creo que tenga foto de su esposa, de su esposo, de sus hijos, por ejemplo, pues, ¿verdad? Y ahí anda cargando. O es más, yo tengo en mi agenda, cargo un papelito que mi hija mayor, cuando ella estaba en preparatoria, empezó a hacerlo, empezaba a escribir. Entonces con lápiz me puso ahí, te amo porque eres mi papito. Y me hizo un corazoncito, papito, te amo. Ese papelito yo lo guardo, pero de una manera, imagínense, mi hija tiene ahorita 23 años casi el otro año va a ir el último año de universidad, y ella estaba en preparatoria, y ahí lo guardo. Pero entonces esa frase así la guardo yo. Así guardo esa frase. Y esa frase es la que yo he acuñado y yo he hecho mía. Y digo yo no debo temer equivocarme. Y yo he estado en no sé en cuántos ministerios he estado, y ustedes le preguntan a las personas con quien he trabajado, me he equivocado un montón de veces, he metido, como dicen, las extremidades, la he regado. Pero yo me acuerdo de eso que Dios me dijo, no temas equivocarte, que no te dé vergüenza, teme no hacer mi voluntad. Y yo esa palabra no es que yo la acuño como mía porque la he hecho en mi vida, pues, pero es una palabra que Él da a su pueblo y dice, ustedes no tienen que tener miedo a equivocarnos, debemos de temer a no hacer la voluntad de Él. Mire, por eso es que yo, como fue las primeras veces, en los primeros meses de conversión, pues, o sea, yo agarré esa palabra, yo me dejé ir, pues. Y yo me dejé ir. Y si a mí me decían, mira, me acuerdo yo que empecé a trabajar en un ministerio de hombres, y me decían, mira, vas a dar el testimonio. Y yo ni sabía ni cómo era el testimonio, pero yo me paré y lo dije, y me decían, mira, vamos a hacer todo. Y ahí iba, bueno, aquí está Alejandro, aquel era, ¿se acuerda el ministerio de hombres que íbamos allá al Manguito, ahí por el Bautista? Hace 8, 10 años, no sé cuántos años. Entonces, y había gente que me veía y pensaba de que yo tenía años de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo era un metido, yo ahí andaba metido, sirviendo, haciendo de todo, porque yo esa palabra la agarré. Y mire, y Dios realmente cumple, pues. Porque cuando yo veo mi vida, ahorita yo veo mi vida, y digo yo, Señor, le digo yo, de verdad, o sea, no, hombre, lo que tengo yo no lo merezco. Yo veo para atrás mi vida y solo veo desobediencia, veo cosas malas. Pero cuando me veo a través de Dios, de todo lo que Dios me ha hecho, digo yo, juela, ¿cómo Dios? Bueno, estar aquí, hermanos, frente a ustedes. Esto es un privilegio, pues. Esto es una honra, pues, estar aquí frente a ustedes, hablando de la palabra de Dios. Si el que se para aquí, debemos de pararnos con miedo. Pero con miedo no a ustedes, sino que con miedo a no hablar lo que Dios dice. ¿Entienden? Entonces eso es una honra, es un privilegio. Imagínense cómo el privilegio que Dios me ha dado. Pero así me dijo. Y Dios cumple, pues. Dios lo cumplió.
Dios lo cumplió. ¿Por qué? Porque es la obediencia lo que abre el camino a la bendición, hermanos. Es la obediencia. Dios nos va a honrar, Dios lo va a honrar a usted, pero si es obediente. Miren, si cuando empezamos a leer los versículos, inclusive hasta la misma salvación, pues si no somos obedientes, pues dice Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dice, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos, dice. ¿Qué le está diciendo ahí? Que no es las tradiciones, no es estar viniendo a la iglesia, no es estar haciendo cualquier ritual que usted quiera hacer, sino que es la obediencia. Imagínense en este de Mateo, cuando vemos nosotros más adelante, le dice, Señor, pero si yo saqué, profeticé en tu nombre, saqué demonios en tu nombre. Y él dice, no, apártate de mí, hacedor de mal. ¿Por qué? Porque dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que obedece. El que obedece. A veces nosotros pensamos de que es el sacrificio, ¿verdad? El que en realidad, y no es así, es el sacrificio que nosotros le hacemos a Dios, ¿verdad? Yo voy a ir a servir, por decir algo, quizás, no sé si no pegue este ejemplo, pero a veces decimos nosotros, yo voy a ir a servir aunque no tengo ganas, dice, voy a ir solo por obediencia, dice. Así decimos a veces, no sé si usted, posiblemente aquí no haya ninguno que haya dicho eso, otros hermanos quizás lo dijeron, y yo quizás lo dije alguna vez. Dice, voy a ir solamente por obediencia. Entonces, no es solamente por obediencia, hermano, no es ese sacrificio, no va a ser ese sacrificio. Dios no se fija en los sacrificios, y aquí lo puso bien claro, aquí lo deja clarísimo, pues, no fue el sacrificio. Sí es cierto, ¿va? Que trasciende, que esto era como simbólicamente lo que venía después, ¿va? La segunda parte era el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pero ahí vemos nosotros, pues, de que no era el sacrificio, era la obediencia, lo que Abraham hizo, lo que Abraham creyó y actuó. Porque esos son los dos elementos. Yo puedo creer en Dios, escuchar a Dios, pero si no actúo, de nada me sirve. El sacrificio no sirve. Mire cómo le dijo en 1 Samuel 22, le dijo Samuel a Saúl, cuando lo quitó del rey, le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Y le dice, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es la obediencia, hermano. Es la obediencia. Y yo no sé si a través de este relato, ¿verdad? Espero de que Dios haya metido, y a través de lo que se ha estado hablando este mes de la obediencia, usted logre comprender, percibir y discernir lo que es la obediencia. No es solamente hacer lo que mi superior dice, no, ¿verdad? Mire lo que conlleva, pues, hacerlo de buena voluntad. Abraham no refunfuñó, él no dijo, lo voy a hacer solo por obediencia, voy a ir solamente por obediencia. No, dice que se levantó muy de mañana y agarró a su hijo y lo iba a hacer. Y lo iba a hacer. Yo he leído textos donde dice, como le repito, que la fe que Abraham ya sabía. Sí, pero ¿por qué lo amarró, pues? ¿Por qué no antes de amarrarlo? Él vio, él se preguntó, él no le habló a Dios, Señor, porque ya le hubiera preguntado ya que lo tenía amarrado al niño. Señor, ¿estás seguro que lo hago? Mira, Señor, o sea, me lo puede repetir, porque a veces pedimos confirmación. ¿No se ha fijado que usted a veces no cree? Entonces, no, si pasa esto es porque Dios me confirma. No, Señor, que el pastor hable de eso para que yo saber que vos me lo estás confirmando. Abraham no dijo eso, lo amarró y le puso la leña y agarró el cuchillo. Obediencia. Y eso es lo que trasciende, pues, la obediencia. Y eso es lo que honra a Dios. Mire, uno puede ver tantas versículos, pues la Biblia está llena de versículos en donde nos dice a nosotros, pues, ¿verdad? Que no es nada, no es ritual, no es nada, es obediencia a su palabra.
Malaquías 2:2 dice una frase, este profeta dice una frase bien dura. Dice, si no me hacen caso ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Fíjese lo que dice el profeta. Entonces, está bien que nosotros como cristianos en realidad percibamos nosotros ese amor de Dios, esa apertura de Dios, pues, y que nosotros sabemos que nosotros podemos, que sabemos que tenemos un Dios amoroso, un Dios que nos quiere bendecir. Está bueno, hermanos, porque eso no es mentira. Eso no es mentira. Dios es un Dios amoroso, es un Dios que nos quiere bendecir, es un Dios que nos quiere prosperar, que nos quiere dar, que nos ama, que nos ha perdonado cuantas veces. Es cierto, pero no podemos nosotros crear una sola dirección hacia Dios y creer que ese es Dios y encajonar que solamente eso es Dios. No, Dios pide obediencia a su palabra. Cuando nosotros estemos allá, nos va a juzgar a través de ¿qué? De su palabra, porque por eso la ha dejado, por su palabra, por la obediencia que nosotros hayamos hecho nosotros de su bendita palabra. Esa es la obediencia que Dios honra. Esa es la obediencia que Dios honra. Yo le voy a dejar de deber que vuelva a leer de verdad Abraham. Mire, hay tanta riqueza exagerada, pues, o sea, podemos pasar hablando aquí tanto de la manera pues de que Abraham hizo. Yo le dejo de deber y hágalo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted ahí va a poder descubrir. Ahí va a poder descubrir, porque a veces nosotros, por ejemplo, como hombres, pues como en el hogar, bueno, la separación y cómo se han caído todos los hogares, pues, ha sido ¿por qué? No ha sido porque yo no me llevo bien con mi cónyuge. No ha sido ¿por qué? Porque no le hemos obedecido a Dios. Señor, ¿cómo me pedís que yo la ame si esa mujer no me sujeta? Y la mujer dice, Señor, ¿cómo voy a sujetar si este hombre no me ama? Y el hijo dice, Señor, mira los padres que me diste y cómo le voy a obedecer. Y la palabra ¿qué dice? Hijos, obedezcan a sus padres. Mujer, sujétese a su esposo. Marido, ame a su esposa. Marido dice, usted tiene que, su cabeza es Jesús. Y esa es la obediencia, cuando nosotros empezamos a ver la obediencia. Mire, yo hablo con mi esposa y le digo, o sea, todo lo que hemos pasado nosotros con mi esposa, ¿verdad? Todo, en realidad yo amo a mi esposa. Y cualquiera podría decir, si yo le comenzara a contar a ustedes todas las cosas que yo le hice a mi esposa, ¿verdad? Antes de conocer a Dios, yo podría decir, bueno, ama a su esposa porque pues casi todo lo que le hizo en recompensa, todo lo que le hizo. No, hermano. No, yo a ella no la amo por todas las cosas, para compensarle todas las cosas. Tengo ahorita 25, como 15, 16 años. Por los 16 años, no, 16 años más 4 de novio, 16, casi 20 años. Por los 20 años que yo le hice y deshice, yo no la amo por eso. Yo no la amo por eso. Yo la amé y la amo y la estoy aprendiendo a amar en la medida que yo amo a Dios y obedezco su palabra. Porque si yo no amara a Dios ni obedeciera a la palabra, yo no podía amar la era, yo no podía honrar a mi pastor, yo no podía honrar a mis líderes. No puedo yo honrar a mi líder, no puedo yo amar a mi esposa si no antes he honrado, no antes he amado a Dios. Porque ese es el orden que Dios estableció. Ese es el orden que Dios. Entonces, la obediencia por eso es importante, porque la obediencia es la que nos va a retener tanto la relación con Dios como la relación con los demás. Eso es, si lo ha dejado ahí y todo está aquí. Lo que pasa es que nosotros andamos buscando quizás otras cosas, no sé, andamos en otros rollos. Y la palabra